Pasan los días y cada vez se comprueba la mano de intervención de Estados Unidos en el proceso de Bolivia. Y te voy a platicar que esta mañana el embajador de Estados Unidos en aquel país regañó a México y se lanzó en contra de la yugular de los mexicanos por recibir a Evo Morales, por hacer valer cumplir la Constitución y por hacer valer cumplir la ley de asilo político en nuestro país. Así que si quieres saber los detalles, quédate con nosotros aquí en México en marcha. Bienvenidos a México en marcha, mi nombre es Christopher Arroyo. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo en este momento. Pues como ya te platicaba, el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos regañó a nuestro país y le dijo: oye México, ¿por qué estás haciendo valer tu constitución? Oye México, ¿por qué estás haciendo valer los tratados internacionales? Porque están diciendo que estuvo muy mal que nuestro país recibiera a Evo Morales. Nada más déjenme decirles una cosa. Las leyes de México se hacen respetar por los mexicanos, para eso tenemos una constitución y para eso tenemos soberanía. No necesitamos que ningún embajador de ningún país nos venga a decir cómo vamos a aplicar nuestras leyes. Segundo, nuestro país es un país democrático, un país donde pues hay imperio de la ley y nadie va a poder cambiar esa situación. Así que más mesura con sus comentarios, señor embajador de Estados Unidos. México es un país que se respeta, es un país de leyes y usted ni nadie nos van a pedir que hagamos nuestra ley a un lado para favorecer los intereses de Estados Unidos, que fueron ustedes quienes orquestaron todo el movimiento de Bolivia, solo porque pues el gobierno de Evo Morales decidió que los recursos de la tierra, del subsuelo, iban a ser para los bolivianos. Pero vamos a ir directamente con la información porque estoy realmente molesto de que un tercer estado venga a decirle a México qué es lo que quieren que haga, de que un tercer estado venga a decirle a México a quién recibir y a quién no. A ver, cuando nosotros le hemos dicho a Estados Unidos, no, Estados Unidos, no recibas a esta persona, no, Estados Unidos, recíbeme por favor a esta gente que no le has dado visa. Nadie se mete en los asuntos de Estados Unidos. Y lo que es verdad, nadie se debería de meter en los asuntos de México más que nuestro propio país. Quién entra, quién sale del país es asunto de México, amigos. No tiene que haber nadie más diciendo qué es bueno para nuestro país, porque la gente ya eligió un gobierno y ese gobierno es el que tenemos que apegarnos. Embajador de Estados Unidos ante la OEA arremete en contra de México por asilo a Evo Morales. Carlos Trujillo, que es el nombre de este pelmazo, rechazó que lo ocurrido en Bolivia, donde el presidente Evo Morales renunció tras perder el apoyo de las fuerzas, haya constituido un golpe de Estado. Él dice, no fue un golpe de Estado, únicamente perdió el apoyo y él decidió renunciar. Pero de lo que se trata esto es que todo este golpe fue orquestado por Estados Unidos, que fue Estados Unidos quien metió la queja ante la OEA al decir que las elecciones estuvieron fraudulentas y fue Estados Unidos el más perjudicado de un gobierno de izquierda que se dedicaba a ver por la gente pobre. Porque Estados Unidos, déjenme decirles amigos, que es una máquina de empobrecer países. A Estados Unidos le gusta que Latinoamérica no tenga recursos, a Estados Unidos le gusta que Latinoamérica no tenga buenos gobiernos, a Estados Unidos le gusta que haya desorden en nuestros países. Y les voy a decir por qué. Primero, porque cuando no hay orden, ellos pueden aprovechar extraer nuestros recursos naturales. Segundo, porque cuando hay gobiernos que ellos imponen, es fácil sobornar a los presidentes y llevarse a manos llenas lo que puedan. Y tercero, pues, porque cuando tienen un presidente a modo, hacen legal lo inmoral, que es como lo que pasó en México con Enrique Peña Nieto, permitir a las empresas extranjeras llevarse el petróleo de México, permitir a las empresas extranjeras acabar con la compañía preestatal más grande que es Pemex, permitir a las empresas extranjeras crecer a manos llenas con los recursos de los mexicanos. Eso es lo que pasa cuando un gobierno es impuesto por Estados Unidos, cuando un gobierno pues se vende al mejor postor. Así que vamos a ver qué es lo que dijo este señor. Trujillo rechazó que lo ocurrido en Bolivia, donde el presidente Evo Morales renunció tras perder el apoyo de las fuerzas, haya constituido un golpe.
Así las cosas, así lo dijo pues embajador de Estados Unidos. La decisión de Morales, a quien un avión de las Fuerzas de México trasladó a la capital mexicana tras concederle, el asilo político, se produjo en medio de una crisis desatada tras las elecciones del 20 de octubre en las que buscaba la reelección, pero cuyos resultados fueron denunciados como fraudulentos por la oposición. En una misión de la OEA se denunció grandes irregularidades en el proceso. En este contexto, Trujillo cuestionó la hipocresía de los Estados miembros del organismo que afirman que estaban respaldando la democracia y no la injerencia de los asuntos bolivianos. Esto es una constante, que Estados Unidos, cuando ve que hay recursos en un país, le urge democratizar. Y venga la bandera de los gobiernos de derecha, y venga el libre mercado, y venga todo para mi reino. Es lo que dice Estados Unidos. Y no fue la excepción con lo que pasó en Bolivia. Hay que estar muy pendientes porque en nuestro país estamos expuestos a que el gobierno de Donald Trump pretenda quitar la voluntad popular, por supuesto, quitar al presidente Andrés Manuel López Obrador. No tenemos que dejarnos de que los gobiernos extranjeros vengan a querer imponer condiciones a México. Ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador, echó para atrás la reforma educativa. Donald Trump tiene miedo de que les eche para atrás también la reforma energética y tiene mucho miedo de que el presidente quiera volver a posicionar Pemex y construir refinerías. Por eso es que hay que estar muy atentos en lo que pasa los próximos días en la relación entre México y Estados Unidos. Estos estados dan discursos moralistas sobre la importancia de la democracia y sobre cómo están dedicados a la no injerencia. Si respalda la democracia, ese apoyo debería garantizar elecciones libres y justas y denunciar el fraude electoral. Pues no puedo estar de acuerdo con este señor porque no tiene idea de lo que está hablando. Está diciendo que somos de doble moral cuando Estados Unidos primero pues hace oídos sordos y cuando ve que hay petróleo ahí pone orden. Pues ¿por qué no ponen orden en Haití? ¿Por qué no ponen orden en países pobres? Porque les conviene tener petróleo. Si Haití no tiene petróleo, que se los lleve el diablo su democracia, ¿no? Entonces hay que tener bien en cuenta esta doble moral de Estados Unidos de pretender democratizar los países ricos en recursos naturales. Y no lo vamos a permitir, y no vamos a permitir que Estados Unidos se quiera apoderar de los recursos de los mexicanos, que pues ya estamos muy escasos en cuanto a nuestro petróleo. Subrayó también el embajador que el principio de la no injerencia no significa que los países mantengan al margen y dejar un gobierno realizar elecciones fraudulentas para mantener el poder. Estados Unidos está haciendo un hincapié de que las elecciones fueron fraudulentas y tan solo 13 páginas bastaron para decir que Evo Morales estaba haciendo fraude. Pero déjenme explicarles por qué les molesta tanto. Porque Evo Morales ha llevado a sus países a índices de primer orden en lo económico y social. Es muy querido por su pueblo y sigue poniendo en alto sus raíces aborígenes. No sé si tú sabías, pero Evo Morales es el primer presidente indígena en el país de Bolivia. También Bolivia, pues antes de Evo, dice un oportuno comentario al diario mexicano La Jornada, comenta cómo Bolivia, unos pocos poseedores del capital, explotaban a los aymaras y a los quechuas, guaraníes y otros pueblos originarios, etnias que conforman el universo boliviano y que veían cómo eran irrespetados por sus más simples derechos. Vamos a hacer un poco más grande la letra para que me puedas acompañar con la lectura. Señala el texto rotativo que el 90% de la población rural, 90% de la población rural vivía en pobreza, por lo que esa nación formaba junto a Honduras y Haití una triada del porvenir incierto, con los peores índices de desarrollo humano a la región. Al mismo tiempo, las empresas que una vez fueron públicas, luego de la llegada al poder de los gobiernos oligarcas en 1952, se convirtieron en privadas y presidentes en turno hicieron una fortuna hipotecando el bienestar de las personas
en los bienes que debían proteger y no malversar. Pues con Evo Morales se acabó y se creció la economía en 4.9% anual, superando el promedio regional de 2.7%, triplicando su PIB. Y pues esta publicación asegura que además, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística del país, la inflación registró una alza de apenas 2.7% en 2017, la cifra más baja en 10 años, mientras el mercado laboral se fortalece. De manera rápida, vamos a decir en cifras: 1.500 millones de dólares, 3.000 centros públicos de salud, 8.2% de la población tiene agua potable, 1.400.000 títulos de tierras para indígenas, a los campesinos, 900.000 personas reciben renta de dignidad gracias a una inversión de más de 2.962 millones de dólares, 14% del presupuesto destinado para la educación. Y fíjate bien, Bolivia lideró el crecimiento económico en los años 2009, 2014 y 2017. Un país que lo han ninguneado, pero fíjense, están en los topes más altos. Tienen proyectos en gobiernos y municipios, acabaron con el analfabetismo y ahora pues pretenden decir que Evo Morales es un dictador. Pues así las cosas en Bolivia, así las cosas con Estados Unidos, que se quiere entrometer en quién entra o quién no entra a nuestro país. Pues bien, recuerda que la historia la hacemos todos. Infórmate, actúa y pon a México en marcha. Como siempre, te agradezco tus comentarios, tu like, tu suscripción. Nos vemos hasta la próxima.